Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es un cuadro comparativo, sus características, cómo se hace y te daré varios ejemplos. Un cuadro comparativo es una técnica de estudio que permite visualizar en una tabla las semejanzas o diferencias entre dos o más conceptos, fenómenos científicos, épocas históricas, autores, obras de arte o cualquier otro tema que estemos aprendiendo. El cuadro comparativo está formado por filas y columnas. En la fila superior se colocan los conceptos a comparar. En la columna de la izquierda, escribiremos todas las variables que resulten relevantes desde el punto de vista comparativo. El resto de las casillas se llena con la información que corresponda según el concepto y la variable comparativa. Supongamos que deseamos hacer un cuadro comparativo de dos elementos químicos, el potasio y el cromo. A estos dos los colocaremos en la fila superior, mientras que en la columna de la izquierda estarán las variables comparativas relevantes: símbolo, peso atómico, valencia, utilidad industrial, etc. En principio, no hay límites en el número de conceptos a comparar y de categorías comparativas que deseemos añadirle. Características de un cuadro comparativo. 1. Es una herramienta efectiva para resumir la información contenida en largos textos. 2. La información colocada en cada casilla es breve y precisa. 3. Resulta útil no solo para aprender, sino también para presentar información ante un público, ya sea en exposiciones escolares o a nivel corporativo. 4. Se puede representar tanto información en números como información cualitativa. 5. Es una herramienta muy efectiva para realizar un repaso rápido de la materia ya estudiada. Veamos ahora cómo se hace un cuadro comparativo. Para elaborar un cuadro comparativo, debes seguir estos 4 pasos. 1. Define cuáles son los elementos que deseas comparar. Supongamos que el tema de nuestro cuadro comparativo es la célula y que los elementos a comparar son la célula animal y la célula vegetal. 2. Recopila información. El siguiente paso es obtener la información con la que llenaremos nuestro cuadro comparativo. Para eso es imprescindible investigar en libros de texto de biología, en la Internet, en artículos científicos, en libros de divulgación científica. Todo dependerá del nivel académico del cuadro comparativo y de lo exhaustiva que deseas que sea la información en él contenida. 3. Lee, relee y subraya. Esta es la etapa clave en la confección del cuadro comparativo. Lo ideal es leer el material seleccionado al menos 2 veces, una primera vez como lectura exploratoria y una segunda vez para subrayar la información clave del texto o los textos que nos han servido de fuente. Recuerda que un cuadro comparativo es fundamentalmente el producto de un proceso de resumen. Por tanto, es necesario que pienses bien cuál es el contenido realmente relevante para ser colocado en el cuadro y qué cosas pueden dejarse fuera. Lee el material de base más de 2 veces si es necesario. 4. Establece las variables comparativas. Selecciona las más importantes, aunque puedes colocar tantas como se te ocurran o lo permita la información contenida en los textos que has utilizado como fuente. Por ejemplo, en el caso de nuestro cuadro comparativo entre células vegetales y animales, algunas variantes comparativas podrían ser pared celular, clorofila, movilidad, alimentación, entre otros. Nuestro cuadro comparativo quedaría así. Otros ejemplos de cuadros comparativos. Cuadro comparativo entre mito y leyenda. Cuadro comparativo entre ética y moral. Ya hemos llegado al final de este video. Si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para aprender más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!